Dios les bendiga, hermanos. Bueno, damos gracias siempre a Dios de poder estar en su casa. Y la Iglesia de Jesús se intencionaliza, se hace internacional porque vamos llevando alabanzas a otros lugares también. Qué bárbaro. Es como que nos vamos exportando. Bueno, lo bueno que se exporte la palabra de Dios, fundamental, que es la que nos mantiene vivo cada día. Y gracias por poder estar en su casa cada día, ¿no es cierto? Lo bueno es eso, que un cristiano necesita y es un deseo, un anhelo de poder encontrarse con los hermanos, pues sabe que acá también está Jesús. Él dijo, yo estoy en medio de ustedes cuando se reúnen en mi nombre. Entonces, qué importante es poder venir a su casa, alabarle, darle gracias, ¿sí? Transcurriendo este año, empezando el invierno, empezando con el frío, no importa, el Señor se merece que estemos acá porque es una fiesta en familia. El Señor nos ha hecho una familia y por ahí no conocemos, no conozco todos los nombres, pero sabemos que hay algo en nuestro que es el Espíritu Santo que nos hace familia, que nos hace estar juntos, ¿no es cierto? Eso es lo bueno, ¿no? Y bueno, y en este día que me ha tocado, agradezco a Dios poder llevar humildemente la palabra de Dios. Si hay algo que como hijos de Dios tenemos esta responsabilidad todos, porque hemos recibido de Dios, hemos sido bendecidos por Dios. Y es nuestro anhelo poder compartir lo que Él nos ha dado, ¿no es cierto? Lo que nos dio Él, lo compartimos a otros, porque otros también lo necesitan. Como un día lo necesitábamos nosotros, que estábamos sin Dios, sin amor, perdidos, como dice su palabra, pero un día este Jesús maravilloso vino a nuestra vida para darnos una vida mejor, para darnos la verdadera vida. Vamos a decir la verdad. La verdadera vida está en Cristo. En Él está en Cristo. Y ahí empezamos de cero. Eso es lo bueno. Dios hace nueva todas las cosas, ¿no es cierto? Por eso le agradezco a Dios poder estar en su casa y compartiendo la palabra de Dios. Y pensando en la palabra de hoy, había un afiche, una carta que decía, una imagen que decía, el sueño del sembrador. Mire qué hermosas frutas ahí. Me costaba, digo, ¿qué título le puedo poner a la palabra de Dios? Bueno, el sueño del sembrador, y ya sabrán a quién nos estamos refiriendo, ¿no es cierto? Y vemos una foto ahí con unos frutos maravillosos, ¿no? Y hablando de siembra, hay una característica en nuestro país que gracias a Dios tenemos que agradecer, más allá de toda situación y problema que tiene nuestro país, es que es un país rico, ¿sí? Argentina es un país que ha sido bendecido por Dios y tenemos todo, tenemos todo. A veces gente de otro país no se entiende por qué tenemos que pasar problemas, necesidades o dificultades, ¿no? Bueno, son cosas que nos pasan, que tenemos que ver y resolver también. Un día se resolverán muchas cosas. Y esta característica de nuestro país, que es rico en tantas cosas y especialmente en algo particular que tiene que ver con la tierra, ¿sí? Muchos dicen que este país es maravillosa la gente, también dicen, ¿no? Bueno, más allá de todo eso, pero si hay algo que es muy particular, la riqueza que tiene nuestro país tiene que ver con la tierra, ¿sí? Con la cantidad de tierra que tenemos de campo y la calidad de nuestra tierra, ¿sí? Algo que otros países no tienen nada. Y bueno, y desearían tener lo que tenemos nosotros, ¿no? Y bueno, y de chico yo escuchaba decir, y no sé si todavía se dice, que nadie tenía excusa para no trabajar en este país, ¿no es cierto? Dice, porque con la cantidad de tierra que hay, dice, sembrás una semilla y te haces una quinta, ¿no? Una cosa, eso lo hemos escuchado siempre, ¿no? Después cuando crecí, me di cuenta que eso no es tan real. O sea, sí es verdad, pero aquel que no tiene trabajo, pobre, imagínese, va a una tierra o quiere ir a un campo y ponerse a sembrar algo. En primer lugar lo va a sacar la policía, o seguramente el dueño del campo lo va a sacar. Y además, yo digo, pero ¿y las herramientas, el riego y todas esas cosas, dónde lo va a conseguir? Entonces, a veces hay cosas que son
que nada tienen que ver con la realidad, ¿no es cierto? Y que no es fácil, que por un lado tenemos una tierra riquísima y muchas veces las posibilidades no se dan, ¿no es cierto? Una cosa increíble, pero Dios bendice igual, Dios nos bendice igual y nos quiere llevar a un país mejor cada día, ¿no? Y bueno, tomando esta característica de suelo, encontramos en la palabra de Dios una enseñanza de Jesús referente al tipo de tierra, ¿sí? A la tierra, va a hablar de la tierra. Es más, cuando Dios crea al hombre le dice, del polvo fuiste tomado y eres tierra y al polvo volverás. O sea que somos tierra, ¿sí? Entonces, frente a eso, Jesús iba a tomar una enseñanza con respecto al campo, con respecto a la siembra, ¿sí? Y eso nos va a llevar esa enseñanza que va a dar Jesús, que ahora la vamos a escuchar, para determinar 4 tipos de creyentes, 4 tipos de personas que van a creer en Dios, ¿sí? Y quizás nosotros estamos en una de ellas, seguramente, ¿sí? Por eso hoy empezamos con una pregunta a cada uno de nosotros para decir qué tipo de hijo de Dios somos, qué tipo de creyente nos creemos que somos. Es una pregunta porque sabemos cómo es Dios, que tenemos un Dios glorioso, grande, maravilloso, lleno de amor. Ahora, el tema es cómo nos ve Dios a nosotros, cómo nos ve Dios. Seguro que nos ve con amor, con misericordia, por eso Él tuvo misericordia por nosotros y nos vino a rescatar, ¿no es cierto?, enviando a su Hijo, ¿no? Entonces un día nos hemos encontrado con Jesús y lo reconocemos como Señor y Salvador, como Dios perfecto para nuestra vida y empezamos, como dijimos, una vida nueva. Entonces, por un lado tenemos a un Dios único, glorioso, amado, y por otro lado estamos nosotros, los creyentes en Él, que llevamos el sello de Cristo sobre nosotros. Si hay algo que nos va a caracterizar, lo único que nos caracteriza como creyentes es que tenemos el sello de Cristo sobre nosotros, ¿sí? El sacrificio de Cristo sobre nosotros. Si nosotros pudiéramos representar y decirles a otro qué es lo que más nos representa, es que somos el fruto de un sacrificio que hizo Dios por nosotros. Las heridas de Jesús, sus manos clavadas, su costado traspasado, su corona de espinas, tiene que ver con un sello que ha puesto sobre nosotros. Mire lo que lleva ser un hijo de Dios. Qué honor hemos tenido, que todas esas cosas que hizo Cristo por nosotros, nosotros las llevamos. Nosotros llevamos las marcas. Pablo habla, yo llevo las marcas del Señor, las marcas de Cristo. Entonces, te quiero decir en este día que vos también llevamos las marcas de Cristo en nosotros, el sacrificio que el Señor ha hecho por nosotros. Y entonces, eso es lo que hace grande a Dios, ¿sí? Que Él, siendo todo, siendo lo más grande que hay, se fijó en nosotros, que no éramos nada, que éramos polvo y que éramos tierra. ¿Sí? Para tener en cuenta, por eso el valor y por eso la dedicación que le damos a nuestro Dios, porque le debemos todo, ¿sí? Entonces, estas palabras de Jesús nos van a llevar a saber quiénes somos realmente, ¿sí? Y vamos a ir a una palabra muy conocida, que yo nunca hablé sobre esto, y es una palabra que me desafía y me sorprendió, que vamos a Mateo 13, del 1 al 9. Una palabra muy conocida, ¿sí?, de Jesús, una parábola donde Jesús va a demostrarnos a nosotros y nos va a poner en una posición para saber en dónde estamos, qué clase de tierra somos, qué clase de creyentes somos. Dice, ese mismo día salió Jesús de la casa y se sentó a la orilla del lago. Dice, la multitud que se reunió para verlo era tan grande que él tuvo que subir a una barca donde se sentó mientras toda la gente estaba de pie en la orilla. Y dice, y dijo,
en parábolas muchas cosas como estas. Y acá viene esta observación y esta enseñanza maravillosa que iba a dar Jesús, conocida por todos nosotros, pero aquellos que todavía no la conocen, en esta noche vamos a ver lo importante de esta enseñanza, que es la parábola del sembrador. Dice, un sembrador salió a sembrar, y mientras iba esparciendo las semillas, una parte cayó junto al camino. Llegaron los pájaros y se las comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esas semillas brotaron pronto porque la tierra no era profunda, pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y por no tener raíz se secaron. Otra parte de las semillas cayó entre espinos que al crecer ahogaron las plantas. Pero las otras semillas cayeron en buen terreno, en el que se dio una cosecha que rindió hasta 100, 60 y 30 veces más de lo que había sembrado. El que tenga oídos, oiga, que oiga, ¿sí? Entonces, podemos ver en un primer momento cómo Jesús da una enseñanza tomando un ejemplo, la tarea de un sembrador, ¿sí? Quizás aquí no hay gente de campo, pero si la hay, podemos también saber hemos aprendido cómo crece una semilla, ¿no? Entonces Jesús toma como ejemplo la tarea de un sembrador con un conocimiento natural sobre cómo evoluciona una semilla en distintos suelos. Aparentemente no parece decir nada. Es solo un proceso lógico de la naturaleza, ¿no es cierto? Y utiliza una parábola, ¿sí? La palabra parábola, que es un ejemplo natural para sacar de ella una verdad espiritual. Y eso es lo maravilloso que tenía Jesús. Cómo iba con una enseñanza de comparar las cosas para que la gente aprendiera, ¿no es cierto? Y entonces había un propósito en esto, ¿no? ¿Sí? Había un propósito, ¿sí? Porque a simple vista, bueno, da a enseñar y habla sobre un proceso, por un lado, un mensaje, y por otro lado, vamos a ver Mateo 13, del 10 al 13, ¿sí? Los discípulos se acercaron, ¿sí? Le preguntaron, ¿por qué hablas a la gente en parábolas? Le dice, ¿no? ¿Por qué no? Es como diciendo, ¿por qué no sos más directos? ¿No? Entonces, sigue diciendo, él respondió, a ustedes se le ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Y sigue diciendo, al que tiene se le dará más y tendrá en abundancia, y al que no tiene, hasta lo que tiene se le quitará. Y el 13 dice, por eso hablo a ellos en parábolas, aunque miren, no vean, aunque oigan, no escuchen ni entiendan. ¿Sí? Parece increíble, ¿no? Porque es como si Jesús estaría poniendo una traba a sus enseñanzas, pero para nada era así, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Parece como si Jesús hablara en clave, y Jesús estaría hablando para dos grupos, para unos que iban a creer y para otros que lo iban a rechazar. Y obviamente los que iban a creer, como hemos creído nosotros, es porque tenemos un corazón receptivo hacia Dios. Y hay otro grupo que no, que lo rechazan. Por eso el Señor establece eso, ¿no? De hablar en clave. Por eso es difícil entender a Jesús, ¿no es cierto? Es difícil entender la palabra de Dios. Si estamos hablando que Jesús fue el mejor maestro que ha existido en el mundo, de toda la historia, ¿no es cierto? Por eso solo lo van a recibir los que son receptivos, los que son abiertos a su gracia, ¿sí? Porque su gracia, su enseñanza es un regalo de Dios para todos nosotros. Vamos a leer el Salmo 51, 17. ¿Quién es? Dice, el sacrificio que te agrada es un corazón, es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. Y esa es la persona que se acerca a Jesús. Esa es la persona que Dios quiere que nosotros nos acerquemos, ¿no es cierto? De esa manera, con un espíritu quebrantado, con un corazón contrito y humillado,
delante de Dios. Aquellas personas que vienen con un corazón así, podemos decir que se van a encontrar con Dios. Y nosotros en un momento le dijimos sí a Jesús, con un corazón así. Un corazón orgulloso no acepta a Jesucristo. Un corazón donde hay orgullo no hay lugar para Cristo, porque Cristo tiene que estar en el primer lugar. Y cuando hay orgullo, el que está en el primer lugar es uno mismo, y no sirve eso a Dios. Por eso la humanidad es como que estaría en dos grupos. Los hombres y las mujeres estamos en dos grupos. Por un lado los que son contritos y humillados, y por otro lado los que no son. Gloria a Dios que hoy nosotros podemos decir que hemos venido con un corazón contrito y humillado y a rendirnos delante de Dios, porque reconocemos que Él es Dios, que nosotros somos nada, somos tierra, ¿sí? Por eso Dios saca todo orgullo del hombre, porque el diablo le ha metido al hombre la idea de que es algo que puede ser llegar a Dios, y ese fue el problema de la humanidad. Queriendo ser como Dios, el hombre se rebeló y pecó delante de Dios, ¿no es cierto? Todo por creer en una mentira. Pero ahora viene Dios a traernos una verdad, y esa verdad es Jesucristo, ¿sí? Por eso, en un primer momento, el hombre, en Adán y Eva, nosotros hemos pecado y llevamos esa condenación por creer en una mentira. Pero ahora Dios revierte las cosas para que nosotros creamos en una verdad que se llama Jesús. Y ahí cambia todo, Por eso somos privilegiados y somos muy favorecidos. A nosotros nos es dado conocer los misterios de Dios. Los que estamos hoy aquí hemos venido para conocer los misterios de Dios. Otros quizás no quisieran venir, no les interesa venir a la casa de Dios porque no les es dado, pero a nosotros nos fue dado de venir a su casa para conocer estos misterios. Por eso somos favorecidos, somos privilegiados. Y tenemos una gran bendición por decirle sí a Jesús. Porque un día le dijimos a Jesús, sí, te sigo, sí quiero que entres en mi corazón, ¿no es cierto? Entonces, frente a todo esto, como somos favorecidos, como para Dios somos especial tesoro, podemos entrar en la otra parte que Dios ha establecido, la otra parte por lo cual nos dice, a ustedes les he concedido saber los misterios del reino. Y eso es maravilloso. Yo nunca me imaginaba en mi vida que había un Dios, si bien yo creía en Dios, y sí, había escuchado hablar de Jesucristo, yo no me imaginaba que Dios había hecho un milagro y un sacrificio tan grande por mí. Entonces, es increíble, en este mundo donde hay tanta información y tantas cosas, que mucha gente no conozca a Cristo como tendría que ser, como Dios quiere que lo conozcamos. Quizás lo conocemos, como decía el apóstol Pablo, en la humanidad, en el intelecto, pero Dios quiere que nos conozcamos en el Espíritu, que es la verdadera forma de conocerlo a Dios, a través del Espíritu. Nuestra religión hace eso, nuestra relación con Dios es que nosotros hemos creído es por el Espíritu que Él ha puesto en nosotros. Por lo cual no hemos hecho nada, sino que todo lo hizo Él. Y vamos a ver la explicación que Dios tiene, ¿no? Que algunos la conocen, pero es bueno volver a retomar. La palabra de Dios, la Biblia, con tantos años que tiene escrita, permanentemente es predicada y se repite la palabra, pero si es algo que no cansa es la palabra de Dios. Por más que repitamos los versículos, como no es escrito por un ser humano, escrito por Dios y revelado a los seres humanos, la palabra no se cansa y la palabra vive y es una palabra con vida. Y por más que repitamos los versículos y las enseñanzas, siempre Dios tiene nuevas enseñanzas, ¿sí? Entonces viene la explicación en Mateo 13, del 18 al 23. Muy importante porque acá el Señor establece en dónde estamos parados. Mi señora siempre dice una palabra, dice, bueno, vamos a ver dónde estamos parados, ¿no es cierto? Y eso tiene que ver, qué bueno es saber en la vida dónde estamos parados. ¿Dónde estás parado en la vida? Frente a todas las cosas. Eso te preguntaste, ¿cómo estoy parado en esta vida? ¿Y hacia dónde me dirijo?
Vamos a Mateo 13, del 18 al 23. Y ahora a nosotros nos explica aquello que parecía para algunos una clave, para nosotros no hay clave. Dios no tiene secretos con sus hijos. Dios revela los misterios que muchos profetas, dice su palabra, han querido ver y escuchar. No le fue dado, no le fue revelado, pero a nosotros el Señor nos revela su misterio y su secreto. Y dice, escuchen ahora lo que significa la parábola del sembrador. Y dice, el 19, el versículo 19 dice, cuando alguien oye la palabra acerca del reino, cuando alguien escucha el Evangelio, cuando a alguien se le presenta a uno hablando de Jesucristo, el Evangelio es una buena noticia donde Dios le dice al hombre que perdona sus pecados, ¿sí? Y que lo ama, pero que tiene que arrepentirse y creer en su Hijo Jesús. Así de simple, el Evangelio no tiene misterios. Y dice, cuando alguien oye la palabra, el Evangelio, y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que sembró en su corazón. Esta es la semilla sembrada junto al camino. ¿Sí? Y dice que el terreno, el camino es algo duro, ¿no es cierto? Entonces compara a la persona con un camino duro, donde está cerrado a todo. Y a veces hemos encontrado, muchas veces, gente que le queremos hablar de Dios y la persona es dura, no se resiste a creer, quizás la vida lo endureció y no permite entrar ni retener la palabra para que esa persona tenga vida, ¿no es cierto? Por eso Jesús lo compara a esa persona con un camino duro. Claro, ¿qué pasa? Viene el diablo, que la función del enemigo es terrible, ¿y qué hace? Saca lo que fue sembrado, lo poco que pudo haber entrado en esa tierra, lo saca, porque ese es el objetivo del diablo, que nosotros no podamos llegar a tener el conocimiento de Dios, para que podamos ser salvos. Entonces aprovecha y está atento. El enemigo que existe y que está ahí buscando a quien devorar, está atento para ver cómo puede sacarnos de nosotros esa semilla de vida que fue plantada en nuestros corazones, para que no lleguemos al conocimiento de Dios. Entonces podemos ver cómo Dios explica esta determinada clase de persona que no quiere y que por ahí, si le hablamos a otros, y sabemos que esa persona se resiste, es porque está cegada por el enemigo. El enemigo la ha cegado. Por eso no debemos discutir, no debemos pelear, no debemos llegar. Le podemos decir a Dios que nos dé sabiduría y tener mucha misericordia por esa persona, porque tiene el corazón duro y tiene el corazón cerrado a Dios. Y debemos orar para que Dios abra su corazón, para que la palabra entre. El segundo terreno habla de piedras, ¿sí? Seguimos con la palabra, dice, el que recibió la semilla que cayó en el suelo lleno de piedras, es el que oye la palabra y de inmediato la recibe con alegría. Sigamos. Dice, pero como no tiene raíz, dura poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se aparta de ella. Dice, pero como no tiene, dice, se aparta de ella. Claro, la recibe con gozos y podemos ver ese tipo de personas que reciben la palabra de Dios y se mandan con todo y vienen y asistan a la iglesia y se bautizan y es maravilloso. Pero ¿qué pasa? No tienen raíz, no profundizan. Y el Señor nos llama a profundizar. Yo veo muchas veces, no sé si habrán visto, hay un ejemplo, siempre me acuerdo, cuando leo esta palabra me acuerdo, muchas veces hemos pasado por casas viejas y sobre el techo ha nacido una planta toda que se va secando, es increíble. ¿Cómo llegó? La semilla increíble llegó arriba de ese techo y se ha formado un poco de tierra y nace una planta, digo, increíble, ¿no es cierto? Porque a veces uno quiere plantar cosas en un jardín o en el parque y por ahí cuesta que la planta, pero hay plantas que crecen solas en los lugares más increíbles, secos, y está esa planta seca en el techo fuerte
pero que se seca de nada, ¿no es cierto? Y a veces podemos ver cómo muchas personas, lamentablemente, por no profundizar en la palabra, por no buscar más a Dios, por no ir más en oración, para tener mejor relación con Dios, va perdiendo, y eso es lo que Dios no quiere, que nosotros no perdamos esa fuerza de raíz que tendríamos que tener, tomados de su palabra y de la oración, para que podamos crecer fuerte, ¿no es cierto? Entonces no profundizan la palabra, necesitan sacar esas piedras. Por ahí ese terreno hay piedras que todavía no han sacado y por eso también cuesta que la palabra profundice, ¿no es cierto? Esas palabras, esas piedras estorban y complican el crecimiento. ¿Y cuáles son esas piedras internas? Porque uno por ahí no lo ve al hermano todo bien, pero la persona tiene piedras que no la vemos nosotros, pero que la ve Dios. Dios ve todo y a Dios no se le escapa nada. Entonces, esas piedras quizás puedan ser aquellas cosas que no quiere sacar la persona, que todavía se las tiene que entregar a Dios, para que Dios pueda germinar una planta buena, una raíz buena, ¿no es cierto? Y claro, ¿qué pasa? A no tener esa raíz profunda, viene el enemigo y dice, este es fácil conmigo, este es fácil, a este lo saco fácil. O sea, tenemos un enemigo permanente que está atento, por eso lo importante de nuestra vida de profundizar en las cosas de Dios. Como hijos de Dios, si hemos tenido un tesoro, si alguien nos da un tesoro, nos da un valor grande, nosotros lo guardamos y lo cuidamos y no lo desperdiciamos para que eso se pierda. Bueno, el Señor nos ha entregado algo tan grande y maravilloso que es su Espíritu y su salvación. Por eso es de vital importancia, hermanos, que nosotros profundicemos en la palabra, en la oración. Porque hay un enemigo que no es amigo y que está esperando el momento justo para que nosotros, estando débiles, caigamos. Y eso es lo que no quiere Dios. Seguimos con el otro terreno. El terreno de espinas, dice, el que recibió la semilla que cayó entre espinas es el que oye la palabra, pero, fíjense lo que viene, pero las preocupaciones de esta vida, el engaño de las riquezas, la ahogan. Por eso la semilla no llega a dar fruto. Las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas, los afanes, las preocupaciones, el hecho y fíjense cómo habla de la riqueza, porque la preocupación más importante del ser humano es el dinero, es lo material, y eso nadie me lo va a negar. Hay gente que puede tener dinero suficiente, pero la mayoría veo que el problema, y si preguntamos en este país cuál es el problema número uno de los habitantes, va a ser el dinero. Es la prueba que el diablo fue primero a Jesús. Cuando estaba en el desierto y lo fue a probar, y pasando 40 días, el Señor Jesús tuvo hambre, y ahí vino el enemigo para decirle, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Fíjense qué detalle, ¿no? Esperó el momento, por eso el momento de no tener lo suficiente, cómo cuesta a la persona, ¿no? Pero maravilloso fue Jesús que nos da esta enseñanza. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso, más allá de la situación económica que estemos viviendo, nosotros lo primero no va a ser lo que podamos ganar, sino lo que podamos recibir en Dios a través de su palabra, porque es la palabra la que nos va a levantar. Es la palabra la que levantó a Jesús y es la palabra la que nos levanta a nosotros. Porque nosotros fuimos llamados como cristianos para poder llevar esa palabra. Entonces, con más razón, por ahí el enemigo puede venir a atacar, pero nosotros tenemos la palabra de Dios en nuestra vida fuerte, ¿no es cierto? Entonces, a veces los que están rodeados de cosas que terminan ahogando las preocupaciones, bueno, dijimos el trabajo, las riquezas, las muchas riquezas, a veces las familias o las personas que nos rodean, fíjense lo que dice 2 de Timoteo 2:4.
Vamos a 2 de Timoteo 4. Dice, nos llama también soldados a los cristianos, ¿no? Dice, ningún soldado que quiera agradar a su superior se enreda en cuestiones civiles. Ningún creyente, ningún cristiano que quiera agradar a Dios se va a enredar en las cosas que lo rodean, porque esas cosas sabemos que nos pueden sacar de la palabra. Las espinas, dice, ahogaron, y es verdad. Por eso es importante limpiar el terreno y sacar todo yuyo y toda cosa que pueda llevar a nuestra vida a ahogarnos, ¿sí? Ahogarnos. A veces en casa tenemos que ordenar muchas cosas con mi señora en mi casa y a veces tenemos muchas cosas por todos lados. Y claro, es increíble, pero eso, cuando uno tiene todo desorden, no puede ver con claridad las cosas. Y a veces hemos buscado cosas y no las encontramos y están ahí. Pero ¿qué pasa? En el montón no las vemos. Y dice, uy, mirá, yo compré esto y lo teníamos acá. Fíjense cómo en no tener limpia nuestra vida, por ahí hay cosas que a veces no podemos encontrar y las tenemos, ¿no es cierto? Entonces, todas estas cosas hacen que la semilla no pueda desarrollar y no tener una vida de crecimiento según el proyecto de Dios. Y acá quiero establecer, todos somos el proyecto de Dios. El proyecto de Dios sos vos y soy yo. Un proyecto fundamental. Fíjense cómo muchas personas que tienen empresas tienen proyectos y tienen inversiones y hacen grandes cosas. Bueno, Dios, el ser más rico del universo, tiene un proyecto, que sos vos y soy yo. Somos nosotros el proyecto de Dios. Porque nosotros hemos costado más que todo el oro del mundo, hemos costado a su Hijo. Por eso Él tiene toda la mira, Dios tiene puesta en todos sus ojos en nosotros. Sus ojos los tiene puestos en nosotros, ¿sí? Y por eso quiere que nosotros demos frutos. Somos llamados a dar frutos. También les quiero decir, miren, en mi casa tengo un árbol que ahí lo tenemos que cortar, que lo tenemos atrás en el terreno y es un problema terrible, ¿no? Porque no sirve para nada el árbol ese, lo tenemos ahí ensucia y hasta los vecinos nos dicen que lo cortemos, ¿no es cierto? Y claro, tenemos que sacarlo de raíz y es terrible. Entonces le decía yo a mi señora, pero Patricia, ¿por qué tenemos semejante árbol que no nos da nada cuando podríamos tener ciruelas, cosas para comer? ¿No es cierto? A veces, qué pavada, ¿no? Pero ¿por qué a veces nosotros no nos fijamos en lo que verdaderamente a nosotros nos convendría? Y en nuestra vida tenemos que ver qué es lo que nos conviene realmente. Y si fuimos llamados por Dios, a ver, ¿qué querrá Dios que yo haga? ¿Qué me conviene a mí para bendecir a Dios, para agradar a Dios? Eso es lo que tendríamos que ver, ¿no es cierto? Y por último, este es el sueño del sembrador que es Dios. Ahora vamos a la otra parte que sigue, a la tierra fértil, ¿sí? Pero el que recibió la semilla que cayó en buen terreno, y gloria a Dios, que nosotros podamos ser este terreno donde cae esta semilla. Fíjense, es el que oye la palabra y la entiende. Dice, este sí produce una cosecha hasta 100, 60 y 30 veces más. Una característica maravillosa es, oye la palabra, está dispuesto a oír porque la desea. Nosotros hemos oído la palabra de Dios y la hemos recibido. Y eso es maravilloso. Y ahí entra la riqueza en nosotros, tener la palabra de Dios. Somos más que ricos, más que millonarios. No va a escuchar a otras palabras. Cuando escuchamos al verdadero Dios, no escuchamos otras palabras. ¿Por qué? Fíjense en Juan 10:27, ¿qué dice Jesús? Y eso es maravilloso. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Nosotros hemos escuchado, mejor dicho, nosotros hemos oído la voz de Jesús. Él nos conoce y nosotros seguimos a Jesús. No seguimos ni a Gauchito Gil, ni a nadie, ni a ningún... No, seguimos a Jesús. ¿Sí? Y eso es maravilloso. Haber escuchado la palabra de Jesús
hablándonos en nuestra vida y llamándonos para que lo acompañemos. Eso se trata de la vida del cristiano, acompañar a Jesús en nuestra vida. El segundo punto, entender. Y acá es algo que nuestro pastor a veces dice, yo al principio no entendía nada, ¿no es cierto? Bueno, yo tampoco entendía nada. Al principio quizás a todos nos cuesta entender. Pero ¿qué pasa? Sí vamos a entender después, porque el Señor mismo con su Espíritu nos hace entender las cosas espirituales. El Espíritu Santo nos enseña y nos da conocimiento de las cosas de Dios. Por eso nadie puede decir, yo no entiendo la Biblia. Pidamos a Dios que su Espíritu nos haga entenderla. Fíjense lo que dice el Salmo 32:8. El Señor dice, yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir. Yo te daré consejos y velaré en ti. En otra versión dice, te haré entender y te enseñaré el camino por donde debas andar. O sea que el Señor mismo nos hace entender la palabra, ¿sí? Entonces, fíjese esas cosas, qué bueno es como tierra fértil oír la palabra, entenderla, ¿sí? Por eso la entendemos. Si está el Espíritu en tu vida, la vas a entender. Si el Espíritu Santo está, la vamos a entender. Tercer punto. Fíjese cómo Jesús establece entonces, ¿y qué va a pasar con esa persona? Se va a dar fruto, ¿sí? Dice que el resultado final de hacer su voluntad, el que camina en su mandamiento va a dar fruto. Si nosotros estamos en su voluntad y seguimos su mandamiento, vamos a dar fruto. Y hay dos tipos de frutos, ¿sí? Frutos internos y frutos externos. ¿Cuáles son los frutos internos? Gálatas 5:22. Miren que si el Espíritu Santo está en nosotros, va a haber los frutos. El amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, ¿sí? Después sigue fe. Fíjense todas esas cosas que va a estar en nosotros si el Espíritu de Dios está en nuestra vida. Va a haber esos frutos. Esos son los frutos internos. Y los frutos externos, como toda buena planta y todo buen árbol, es el buen testimonio. Y la siembra de semillas en otros. Nosotros no solamente vamos a dar un buen testimonio, sino que vamos a sembrar. Nuestras semillas se van a multiplicar en otros. Vamos a depositar nuestras semillas en otro para que otro crea. Ahí está el fruto que nosotros vamos a dar. Este es el fruto que el Señor está esperando. Como toda buena planta que da fruto, Dios espera lo mismo, buenos frutos. Dice que el árbol se conoce por su fruto. Y eso es lo que Dios anhela. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros estemos dando frutos permanentes. Y produce frutos. No que, bueno, está bien, tengo este fruto y lo mantengo. No, va en aumento. Si predico la palabra y le hablo a alguien, no tiene que ser un hecho extraordinario de hablarles a otro de Jesús. Tiene que ser algo continuo. Continuo. Acá tengo a la hermana Adriana que continuamente predica la palabra de Dios. Y es maravilloso eso, de poder hablar algo. Eso es lo que hace alegrar a Dios, que nosotros podamos romper esa barrera de poder decirle a otro, Jesús te ama. Jesús quiere libertarte, Jesús quiere ayudarte a sacarte de adicciones, de problemas, de dificultades. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros rompamos esa gran barrera que a veces tenemos de decir, pero ¿cómo hago para hablarle? Señor, dame sabiduría, tu Espíritu Santo me haga hablarle a esta persona. Empiezo a orar por esta persona, para que esta persona pueda hablar. Yo soy fruto de una persona que oró por mí y que me predicó mucho tiempo. Me habló. Y yo tenía cierta reticencia de esta persona, que era yo iba a trabajar a un lugar y me ponía a hablar con él. Él era capataz en una fábrica y no sé qué, que había que algo dentro mío decía, como si acercarme a él, ¿no es cierto? Yo quería hablar. Y cuando él empezó a hablar de Dios, había algo dentro mío que yo coincidía con esta persona. Pero esta persona le habló a toda la planta, le habló al capataz, le habló
a los jefes, le habló a todos los empleados. No tenía vergüenza, que el Señor saque nuestra vergüenza. Si esa persona no se hubiese dado a manifestar, yo quizás no estaría aquí, pero el Señor puso a esa persona y habló y me predicó. Y hoy yo puedo hablarles a ustedes porque esta persona me predicó, porque Dios estableció así. Entonces, qué bueno es poder dar ese fruto fundamental, el fruto final, de multiplicarnos como semilla. Entonces, clave para dar este fruto. San Juan, capítulo 15, del 1 al 2. Miren, yo soy Jesús hablando a nosotros. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta. Pero toda rama que da fruto, la poda para que dé más fruto todavía. El Señor nos va a ir podando, nos va a ir, como todo jardinero va podando una planta para que pueda dar más fruto. El Señor quizás nos tenga que corregir cosas, pero va a hacer que en nuestra vida podamos dar más fruto todavía. Si no damos frutos, el Señor nos corta. Mire qué fácil, o terrible diría. Pero pues, si damos fruto, nos va a ayudar para ir perfeccionándonos, para poder compartir a otros y poder dar ese fruto que Dios quiere. Y el versículo 5 dice, yo soy la vid y ustedes son las ramas. Fíjense, otro detalle para dar fruto. El que permanece en mí, el que permanece en Jesús, dice, como yo en Él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Separados de Jesús no podemos dar este fruto. Por eso, qué bueno es saber que el Señor está con nosotros. Lo importante es que nosotros estemos con Él, permanentemente, unidos a Él, ¿no es cierto? Porque si yo voy a predicar a Jesús y tengo que predicar de Él y tengo que estar empapado de las cosas de Jesús. Cuando una persona tiene un producto para vender, vamos a hablar de un tema así secular y quizás banal, y vende una heladera, ¿qué dice? Y esta heladera ¿qué tal es? ¿Es buena? Y más o menos. No, dice, esta es una muy buena heladera o un buen televisor. Vende al producto, ¿no es cierto? Nosotros no es que vamos a vender al producto que es Jesús, pero lo vamos a mostrar y vamos a decir una gran verdad. Es el mejor producto, entre comillas, aunque no es un producto, es lo mejor que te puede pasar en la vida. Que vos puedas recibir a este Cristo grande y maravilloso, que es Dios. Entonces, el Señor nos va a ayudar a que nuestro fruto permanezca y vaya creciendo. Nuestro árbol vaya creciendo de frutos. Por eso, el final es, ¿qué clase de tierra somos? Pensemos esto, ¿dónde nos ubicaríamos nosotros ahí? ¿Hay dureza como en el camino, en nuestra vida? ¿Hay piedras que no nos dejan de echar raíces? ¿Sí? ¿Hay espinos que ahogan nuestra vida, no dejando enfocar en lo más importante? Meditemos en nuestra vida para saber qué es lo que hay en nosotros que nos falta para que podamos dar ese fruto que Dios quiere y seamos el anhelo de Dios, el sueño del sembrador. El sueño del sembrador está ahí, que podamos dar frutos. ¿Es posible? Por supuesto que es posible, porque no es humano, es el Espíritu Santo en nosotros trabajando. Por eso es bueno darle lugar a su Espíritu para trabajar. Entonces permitamos a Dios que nos muestre qué cosas debemos limpiar para que seamos buena tierra. Y para terminar ya, la última oportunidad. ¿Dios da oportunidad? Sí, da oportunidad. Veíamos en el estudio de Jonás muy bueno que Dios le dio una oportunidad grande a Jonás. Y a nosotros cada día nos da una oportunidad nueva al Señor. Dice que Dios renueva sus bendiciones con nosotros cada mañana. Hace bendiciones nuevas. Cada mañana es un día distinto. Por más que nosotros pensemos que todos los días son iguales, no. El cristiano que tiene a Cristo en su corazón, todos los días van a ser maravillosos porque Él es el que nos mueve y es el que nos saca el panorama gris. Y hay una última oportunidad que Dios nos da, ¿sí? Y esa última oportunidad está en Lucas 13, del 6 al 9. Jesús hablando también una parábola dice, este sería el bonus track, como dice Néstor, ¿no? El bonus track.
Dice, un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo, pero cuando fue a buscar fruto en ella no encontró nada. Así que dijo al viñador, mirá, ya hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no he encontrado nada. Córtala, ¿para qué ha de ocupar terreno? Señor, contestó el viñador, déjala todavía por 1 año más, para que yo pueda cavar a su alrededor y echarle abono. Tal vez así, más adelante dé fruto, de lo contrario, córtela. Fíjese qué palabra del Señor, ¿no? Que todavía esa oportunidad de que Dios viene a buscar frutos y no lo encuentra. Quizás Dios está viniendo continuamente a ver nuestra planta, nuestra vida, para ver si hay frutos. Y qué terrible es si Dios no lo está viendo los frutos, no está encontrando estos frutos que Dios desea ver. Sin embargo, el viñador dice, Señor, vamos a esperar un poco más, deja que limpio, deja que seamos como ese viñador con nosotros mismos y que cuando el Señor nos diga, pero Gustavo, no hay frutos en tu vida. Y podamos decir, Señor, déjame que todavía, es cierto lo que vos me decís, déjame limpiar mi vida, déjame sacar las piedras, sacar las espinas, sacar aquellas cosas que todavía no están dando fruto en mi vida. Que el Señor nos ayude a poder cumplir esto. Por eso es la última oportunidad que el Señor nos está dando. El Señor nos da una oportunidad, pero el tiempo se acaba. Que el Señor cuando venga nos pueda encontrar llenos de fruto y podamos ser esta tierra buena y podamos ser el sueño de Él, ¿no es cierto? Por eso la buena noticia es que aún estamos a tiempo. Que el Señor nos ayude entonces a tener ese fruto y a poder estar calificados en la última parte, en ser buena tierra para el Señor. Porque a esa buena tierra, a esa buena planta, el Señor va a venir a buscar. Que el Señor nos ayude entonces a poder ser esa planta llena de frutos, ¿sí? Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, porque un día viniste a nuestra vida, Jesús, y nos hiciste una vida nueva y una planta nueva, Señor. Por eso tú quieres lo mejor para nosotros y que estando en esta tierra, plantados en esta vida, podamos ahora con tu Espíritu Santo reverdecer nuestra vida, nuestra planta interior y empezar a dar frutos. Esos frutos que tú quieres ver en nosotros. Esos frutos, Señor, que hacen darte gloria y honor cada día a ti, Señor. Donde pueden ver ellos, los que no te conocen, que tú estás en nuestras vidas y que podamos ser perfume agradable y fruto codiciable y agradable a otros, Señor. Por eso ayúdanos, Señor. Ayúdanos a poder estar dando frutos. Señor, así como tú te sacrificaste y diste todo, nosotros aprendamos a darlo todo por ti, Señor. Ayúdanos, Señor. Bendice nuestra vida, bendice todo aquello que falta corregir. Bendice a cada hermano, cada familia, Señor. Ayúdanos, Señor, para poder llevar a esa plenitud completa, a esa comunión perfecta contigo, Señor. Y poder darte gloria cada día, Señor. Y podamos decir, Señor, he conseguido este fruto, he dado este fruto para ti. Podamos llegar con tu palabra y tu evangelio a otra persona que no te conoce, Señor. Y así como tú nos diste vida a nosotros, nosotros podamos dar vida a otros, Señor, porque tú estás con nosotros. Padre, te damos gracias, te adoramos. Bendice a tu iglesia, fortalécenos en tu Espíritu Santo cada día y cada mañana, para que podamos llevar una vida en victoria como tú eres victorioso, Señor. Gracias porque la victoria está en ti, Jesús. Te adoramos, te bendecimos y a ti sea la gloria, la honra y la alabanza, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Señor los bendiga. Nunca más solo.